Dios los bendiga, buenas tardes. Continuamos hoy, en este día, continuamos con el devocional de Filipenses. Vamos a finalizar el capítulo 1. De nuevo saludándolos desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Mi nombre es Yorley Parra. Y recordándoles que los devocionales los estamos sacando o emitiendo en vivo a las 3 de la tarde todos los días por la página de Facebook, Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. También los pueden encontrar grabados en la página de YouTube, Buen Pastor Iglesia Bautista. Y pueden ir a nuestra página en internet, iglesiabautistalbuenpastor.com. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Padecer por Cristo, creer en Cristo y padecer por Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo que sucede a todo creyente de una u otra forma en uno u otro momento de su vida, como creyente, como cristiano. En el versículo 28 él dice que no solamente se nos ha concedido a los cristianos creer en Cristo, sino también que padezcamos por Él. Es una concesión, es un regalo de Dios. No solo creer en Cristo, también padecer por Cristo, por la causa del Evangelio. Frente a esto, él da dos opciones, o más bien dos aplicaciones sobre este momento en que nosotros estemos padeciendo, que podemos llevar a cabo en nuestras vidas. La primera, unirnos, porque el versículo 27 dice que aunque él esté ausente de los filipenses, les pide que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unirnos. La primera opción cuando estamos padeciendo por causa de Cristo, por el Evangelio, por ser fieles al Señor, es unirnos. Es que cada vez los cristianos nos busquemos más para orar los unos por los otros y para fortalecernos en la fe que tenemos en Cristo Jesús y poder combatir, que antes en este capítulo lo ha puesto como presentar defensa del Evangelio, que quiere decir tener una apología, argumentos claros de por qué creemos en Cristo de acuerdo a la palabra de Dios. Y lógicamente esto lo mejor es hacerlo juntos. El padecimiento de los cristianos, en vez de alejarnos, debería unirnos para fortalecernos y para poder continuar creyendo en Cristo y caminando por la fe en Él. Pero lo segundo que él pone como opción o como aplicación cuando estemos padeciendo por Cristo es que no nos intimidemos. Dice que no en nada intimidados por los que se oponen, sino que veamos todo esto como una indicación o un indicio de la perdición de las personas que no creen en Cristo. No debemos nosotros intimidarnos, sino más bien recordar que es un indicio del estado espiritual de las personas el que se opongan al Evangelio y que se opongan a los creyentes. Para nosotros es salvación de parte de Dios, el Evangelio de Cristo. Para los que no lo creen y se oponen a los creyentes y a lo que los creyentes predican, al predicar el Evangelio, les es indicio de perdición. Un predicador dijo que el predicar el Evangelio era salvación, pero a los que creen, pero a los que no, es una sentencia de muerte, porque frente a la única opción para que sus corazones sean transformados en esta vida y al mismo tiempo sus vidas sean eternas por el perdón que Cristo concede a través de su muerte en la cruz y de su resurrección, y si lo rechazan, pues ellos quedan ante la inminente condenación y quedan presos de sus propios pecados, y sería señal de condenación. Claro, no todos se van a oponer todo el tiempo. Muchos de los que se están oponiendo al Evangelio hoy después se convertirán. No lo sabemos nosotros, lo sabe Dios, pero muchos permanecerán en su estado. Nosotros simplemente debemos permanecer unidos, orando y apoyándonos para defender el Evangelio
y ver todo esto como un indicio del pecado en el mundo y no como algo personal, como si fuera contra mí. No, 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 es algo que están haciendo contra Dios. De hecho, Pablo dice que esto es un conflicto en el versículo 30, que habéis visto en mí. Este conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, es el conflicto que se puede presentar en cualquiera. Él estaba preso por predicar el Evangelio. Entonces no pensemos que la vida cristiana es una vida libre de conflictos, es una vida segura en el Evangelio que nos junta más cuando más sufrimos para poder apoyarnos y perseverar en Cristo, y que al mismo tiempo nos recuerda siempre ese padecimiento, que no todos creen en el Señor y que eso es indicio del pecado en el mundo. Así que, hermanos, recordemos que el conflicto es parte de la vida cristiana, y si así lo recordamos, nos vamos a unir más y vamos a orar más los unos por los otros y vamos a fortalecernos más en el Evangelio. Ojo, la unión es en el Evangelio, no en prácticas específicas. No es que todas las iglesias o todos los creyentes seamos exactos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, no, que nos centremos en el Evangelio. Cristo vivió la vida perfecta que no pudimos vivir, murió en nuestro lugar, la muerte que eternamente deberíamos sufrir en el infierno, y eso lo hizo en la cruz, y resucitó al tercer día para darnos una vida nueva ahora y una vida eterna cuando Él regrese, después de la muerte. Así que oremos hoy confiando precisamente que creer en Cristo y padecer por Él es un privilegio. Señor, te damos gracias en este precioso día, mi Rey, por no solo permitirnos creer en Cristo, sino también en lo que tú definas, destines y determines, padezcamos por causa de Él. Ayúdanos a entender, Señor, que el conflicto es parte de la vida humana antes de que todo sea restaurado con la segunda venida de Cristo, pero que también el conflicto en el creyente es certificación de que el mundo está en oposición a Dios, pero de que nosotros también debemos unirnos más centrados en el Evangelio. No permita, Señor, que vivamos en conflicto los mismos creyentes por cosas que no son fundamentales como el Evangelio de Jesucristo, sino que más bien en torno al Evangelio tendamos alianzas, extendamos el reino, todos los creyentes, todos los hermanos en la fe dentro de cada iglesia y de diferentes iglesias, para mostrar al mundo, Señor, que estamos en la fe del Hijo de Dios y que confiamos en aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a vivir completamente para tu gloria. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde practicarlo, así que ore por unidad en el Evangelio. 2, recuerde participar. Puede participar de los cultos de nuestra iglesia o de cualquier otra iglesia de sana doctrina. El domingo a las 10 de la mañana tenemos el culto en vivo. Y recuerde hacer preguntas. Puede dejarlas al final en los comentarios. Dios los bendiga.